En estos días me han hecho llegar una serie de videos, comentarios y demás contenidos de redes sociales. Resulta que hubo uno que me llamó mucho la atención acerca de una persona, X, que comenta o critica a un influencer conocido y con cierta ascendencia en el medio. Resulta que esta persona comenta acerca de por qué este influencer habla de ciencia, habla de evidencia, habla de estudios científicos, pero nunca los muestra. Entonces da a entender que realmente este influencer no tiene conocimiento acerca de la base de datos, de cómo recorrerlas y cómo buscar evidencia científica. Ahora, esto me llevó a rebrujar y buscar un poquito en las redes sociales de este influencer. Y resulta que me encontré con un video bastante interesante donde él intenta enseñar a buscar en base de datos, hablar de evidencia científica, diferentes estudios, habla del metaanálisis. Unas cosas que efectivamente me corroboran que él no maneja muy bien este tema y que por el contrario, cuando él busca en base de datos lo hace de una manera errada y fuera de eso enseña de una manera equivocada. Esto es lo que va a tratar el video de hoy, la manera correcta de buscar en base de datos. Bueno, vamos a comenzar con lo más básico y lo más importante. Primero, ojo con lo que dice este señor en el video, los metaanálisis no es el mejor estudio, no es la mejor evidencia, no es que yo esté jugando cartas de Pokémon y saque la carta del metaanálisis y diga, no, ya con esta gané. No, eso vuelve y juega, me da a entender que este señor no sabe lo que está hablando. Los metaanálisis son efectivamente unos estudios con bastante rigor científico y un mecanismo estadístico bastante complejo. Pero cuando yo busco un metaanálisis o algo se basa en un metaanálisis es porque es un tema demasiado específico y un tema, más bien este metaanálisis requiere evidenciar algo muy específico. Entonces, en cuestiones de un video que pues tiene tanto tema, el metaanálisis o inclusive la revisión sistemática o la revisión narrativa no podría servirnos para este tipo de casos. Entonces hay que tener cuidado en intentar pensar que el metaanálisis es el mejor estudio. Hay que mirar lógicamente las clasificaciones, los niveles de evidencia, que pues en este caso no voy a explicar en este video porque me extiendo demasiado. Ahora, hablando de PubMed, en PubMed efectivamente es una de las bases de datos científicas más conocidas, más importantes, más nutridas y que me parece muy chévere manejar. Pero, entonces aquí viene donde viene el primer pero. No se lo recomiendo a ustedes, personas que de pronto son aficionadas al fitness pero no han estudiado esto. PubMed es una plataforma que es muy importante, pero para personas ya con un nivel académico un poquito más avanzado, personas con especializaciones, maestrías, doctorados o incluso con pregrado, pero que en ese pregrado te hayan hecho alguna capacitación acerca del manejo de base de datos, que pues no son muchas. Para ello, ¿qué les recomiendo? Utilicen la básica, lógicamente, profes, por favor, colegas míos, no me vayan a decapitar, no voy a decir, no, ¿cómo le va a decir eso a la gente? Pila, yo sé el sesgo tan grande que tiene buscar en Google Scholar o en Google Académico, pero pues para ustedes que de pronto quieren buscar información un poco más sencilla, un poquito más desmenuzada, más rápida, Google Scholar o Google Académico es de las maneras más sencillas de buscar. Entonces vamos a mirar acá. Voy a enfocarme en un tema en específico, en hablar principalmente de lo que yo sé que a ustedes más les gusta, que es el entrenamiento de la fuerza y la hipertrofia. Entonces es fácil, aquí mire por ejemplo, voy a darle al buscador entrenamiento, fuerza, no hay necesidad que ponga los conectores de ese tipo, y pongo a continuación el mecanismo hipertrofia. ¡Pum! Enter. Listo, ahí me empiezan a aparecer una serie de artículos en PDF, con diferentes años, en diferentes revistas y ya me empiezan a hablar. Miren, uno de los primeros, lo primero que me arroja en este caso es revisión de los procesos de hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento de esfuerzo exclusivo, un tema bastante interesante y que yo digo, oiga, muy bacano, pero pilas, otra vez vuelve y juega. Esto no es simplemente buscar información por buscar información y decir, sí, ve, aquí dice la literatura, entonces mire, esto es y ya cállese. No, eso no es así de fácil. Hay que mirar primero el año, es lo primero que uno mira como investigador, qué tanta vigencia tiene este artículo científico, y si vemos acá es del 2011. No es tan viejo, pero tampoco es tan reciente. Entonces resulta que artículos que no sean de los últimos 5 o 7 años pueden haber perdido un poco de vigencia. Entonces no es tan fácil buscar. Pero aún así digamos que yo digo, ok, no importa, yo me meto en eso. Inclusive abajito aparece ese está en PDF el de arriba, ¿no? Bueno, otra cosa importante.
buscar en qué base de datos está publicada o en qué revista está publicada. Miren que esta es muy interesante, está en Redalytics, que es una base de datos muy conocida. Entonces yo digo, ok, bien, sí, genera ya confianza. Y fuera de eso dice que está publicado en la revista Andaluza. Entonces también es una revista conocida que puedo dar como referencia. Abramos ese para digamos, darnos un vistazo. La ventaja es que cuando está en PDF y está en Google Scholar, se van a dar cuenta que la mayoría de artículos están gratuitos, están libres, ¿sí? Open access, como le dicen también en la literatura. Entonces, si yo empiezo a mirar por acá, empiezo a revisar, listo, revista Andaluza de Medicina del Deporte, Redalytics, que está ahí, la organización que apoyó este artículo, y lógicamente aparece un loguito que es muy conocido por nosotros en investigación, que es el Elsevier, ¿sí? Una editorial muy conocida y algo que ayuda mucho a hacer el proceso de publicación. Es muy importante también buscar eso. Entonces listo, ahí habla, bueno, ahí abajito entonces me dice que es un artículo de revisión, dice revisión de los procesos de hipertrofia muscular inducida por el incremento del proceso oclusivo. Y aquí es donde viene el gran error de los hijuemadres influencers. Qué pena les digo así, pero de los hijuemadres influencers. Y es, yo considero que ellos se quedan solo acá. Ellos se quedan solo en el resumen, ¿sí? Entonces aquí leen el resumen. Si yo leo solo el resumen, digo, aún no se ha esclarecido los mecanismos a través de los cuales el entrenamiento es capaz de inducir la hipertrofia muscular, aunque la acumulación metabólica inducida por la restricción del aclarado venoso y el incremento de la tasa de síntesis proteica parece ser los mecanismos más probables. O sea, esto no quiere decir, cualquier influencer irresponsable, que eso sobra, va a decir, sí ve, el entrenamiento oclusivo, el método oclusivo, genera hipertrofia por y le dicen todo esto al pie de la letra en el video. Y pues uno come de cuento y uno dice, oh, claro, sí, claro, el entrenamiento oclusivo es buenísimo por el aclarado venoso, por el incremento de la síntesis proteica y tiene unos mecanismos. No, hombre, es un artículo científico que simplemente está dando una opinión y está diciendo algo, le está dando una directriz. Un artículo científico no me dice la verdad, yo tengo que nutrirme con este y otros artículos que me pueden estar hablando del mismo tema. Ahora, de aquí para abajo ya es más difícil leerlo para ustedes, ¿sí? Ojo, no me van a tomar a mal, es que me está tratando ignorante, me está tratando estúpido. No, para nada, para nada. Lo que quiero decir es que leer un artículo científico requiere de conocimiento. Yo puedo pasar a la parte de la introducción, por ejemplo. Habla de los aspectos de la seguridad en el entrenamiento oclusivo. Y bueno, empieza a dar algunos mecanismos o empieza a explicar algunos mecanismos del ambiente hipóxico, del entrenamiento oclusivo y demás. Pero pues aquí falta algo muy importante y es efectivamente cómo hicieron la revisión, o sea, en qué bases de datos buscaron, cómo hicieron la búsqueda. O sea, aunque el artículo fue publicado en una muy buena revista, está efectivamente con una buena editorial y demás, aún así faltan cositas que no me aclaran bien de dónde se sacó la información o de dónde se están basando. Aún así, eso no desacredita completamente el artículo y es interesante leerlo. Hasta ahí, todo chévere, todo bacano. Bueno, entonces ahora viene otra cosa importante. Yo soy terco y le digo, no, usted no tiene la razón. O sea, me está diciendo a mí, ¿no? Me le está gritando la pantalla. Entonces usted dice, no, yo voy a buscar en PubMed. ¿Qué carajo? Yo sé, yo cómo decir que usted que yo no sé buscar en PubMed. Pues mire, me meto a PubMed, aquí está PubMed. Y digo, ok, lo mismo, entrenamiento de la fuerza, bueno, voy a ponerle fuerza, entrenamiento fuerza, hipertrofia. Tángale, ahí está. Y me empieza a arrojar todos los resultados en inglés. Yo digo, no, pero carajo, hombre, ¿cómo me va a escribir, cómo me va a botar esto en inglés si yo no sé inglés? O bueno, puede que usted sepa y no hay ningún problema. Pero aún así, mire que empieza a hablar también de otros tipos. O sea, los resultados pueden ser tan amplios que inclusive me puede enviar a otro tipo de temas que yo no necesito. O sea, yo quiero saber es cómo entreno la hipertrofia, pero aquí me empieza a hablar de la hipoxia, me empieza a hablar del entrenamiento, los programas de entrenamiento en adulto mayor para sarcopenia, me está hablando del entrenamiento de la resistencia, el entrenamiento de la fuerza con la acidosis metabólica, la hepática, la renal, bueno, una cantidad de elementos que en este caso no me están interesando y yo digo, pero no me está respondiendo lo que yo quiero. Eso es una cosa que sí tengo que rescatar del video de este influencer.
y es que no es muy recomendado buscar en español, es muchísimo mejor buscar en inglés y se van a dar cuenta. Aquí, por ejemplo, solo se encontraron 3 resultados, pero si usted lo escribe en inglés, aquí lo voy a escribir en inglés, Strength Training, y bueno, ya ahorita voy a explicar esto. Voy a ponerle Hypertrophy, ¿sí? Que es lo que yo quiero buscar. Le doy Enter. Miren la diferencia, pasó de 3 resultados a 2.335 resultados. Entonces ya la información se amplió exageradamente. Ahí es donde viene el segundo problema. Hay tanta información que yo digo, pero carajo, ¿yo dónde, en cuándo, en cuántas vías yo me voy a leer todo esto? O sea, demasiados artículos científicos. Claro, porque usted no está utilizando un filtro. Es que vuelvo y repito, buscar en PubMed no es fácil. Usted tiene que utilizar algoritmos algoritmos o herramientas que tiene PubMed para poder empezarle a filtrar la información, o si no le van a salir una cantidad de artículos que de pronto a usted no le interesa. Por ejemplo, aquí el primer artículo que aparece, que aquí me parece muy chévere, porque este primer artículo es del 2021, no es tan viejito, y para eso dice aquí Free PMC Article. Entonces, en este caso me está dando a entender que el artículo es gratis, el artículo es de libre acceso y no tiene ningún problema. Entonces voy a darle clic. Si yo inclusive tengo conocimientos en autores, ¿sí? en algunos autores que han publicado, yo digo, oiga, mire que aquí aparece Schoenfield, mire que aquí aparece Iversen, o sea, aparecen autores que uno dice, ve, este artículo está interesante porque son autores conocidos. Entonces aquí habla de que no hay tiempo como para, no hay tiempo como para levantar, para realizar un diseño de tiempo de efectividad en el entrenamiento, los programas de entrenamiento de la fuerza y la hipertrofia, una revisión narrativa. Ojo, una cosa es la revisión narrativa, otra es la revisión sistemática, aunque eso vuelve y juega, no desacredita el artículo. Aquí el abstract, aquí está el conflicto de intereses, bueno, aquí está todo lo que yo necesito. Aquí me dice dónde yo puedo conseguir los artículos de manera ya más extensa, o sea, si yo me quiero leer todo el artículo, aparece en Springer Link o en Free Full Test PMC, perdón, disculpen. Y aquí entonces le doy clic encima y efectivamente ya me envía o me arroja automáticamente al artículo gratuito. Genial, porque ese es el problema. Y eso es una crítica de una vez a los artículos científicos, o bueno, a la ciencia en general, porque se ha convertido también en parte de un negocio. Y esa era otra cosa que quería tratar ahorita a continuación. Bueno, ahí está. Para no irme muy largo, porque aquí puedo seguir hablando y hablando y hablando, una de las cosas de PubMed es que yo puedo buscar precisamente por el algoritmo avanzado, es decir, por acá. Y aquí entonces ya empiezo a buscar lo que le llaman la búsqueda googleana, ¿sí? O el buscador booleano, perdón, es que googleano, booleano. Entonces en este caso ya me da si quiere o no está relacionado un tema, o si quiero o no relacionar un elemento, o si usted lo quiere interdependizar, ¿sí? Lo quiere dependizar uno del otro. Entonces automáticamente aquí ya me empieza a hacer un filtro de lo que yo quiero buscar y cómo lo quiero hacer. Ahora, me quiero devolver acá. Aquí en PubMed también podemos encontrar, es que no está, bueno, vamos al LNH. Aquí voy a encontrar en la base de datos donde dice All Databases, puedo encontrar un término que se llama el término Mesh, que es uno de los más conocidos entre nosotros. Entonces, si le doy el término Mesh, voy a dar precisamente el nombre que yo quiero buscar, que es Strength Training, listo, y le doy buscar. Automáticamente él me empieza a generar una serie de preguntas y me empieza a decir, bueno, ¿usted qué quiere saber del entrenamiento de la resistencia, o sea, el entrenamiento de la fuerza? Quiero buscar los efectos adversos, la clasificación, la economía, la educación, bueno, ahí me da una serie. Entonces yo empiezo a decir, bueno, yo quiero saber acerca de los métodos y de pronto de la estadística, bueno, de lo que yo requiero. Y de ahí para abajo me dice cuáles son las búsquedas relacionadas y demás. Apenas yo escojo esto y le doy Add, ¿sí? En este caso, él automáticamente me envía eso a la casilla y eso ya me está diciendo, bueno, usted quiere buscar este tema, ¿qué más quiere buscar? Entonces aquí es donde viene el booleano y yo le digo, bueno, yo quiero que usted me busque este tema relacionado con este tema y este tema, por eso él dice el AND. O también está el O,
el OR, que dice, bueno, yo quiero buscar entrenamiento de la resistencia o entrenamiento de la fuerza con entrenamiento de la hipertrofia. O le especifico también, yo quiero buscar entrenamiento de la fuerza, pero no quiero que me busque entrenamiento de la oclusión. ¿Sí? Entonces le empiezo a dar negaciones a las búsquedas y este tipo de filtros puede ser muchísimo mejor que simplemente buscar en PubMed y ya, que eso no es buscar así como a la loca. Como les digo, no es tan fácil, pero se puede hacer. Recuerden, PubMed no es el único. PubMed es apenas la punta del iceberg de todas las bases de datos que usted puede encontrar. Entonces aquí, por ejemplo, me metí al servicio de bibliotecas de la Universidad de Extremadura y aquí pueden ver cómo este servicio de bibliotecas pues recomienda una serie de bases de datos en las cuales usted puede estar buscando. Mira, ahí la lista es bastante larga. Otra de las bases de datos que podríamos buscar, que también es muy conocida, es la famosísima EBSCOhost. Aquí en este caso me metí por el lado de mi universidad, que uno tiene ingreso gratuito, que gracias, Universidad Iberoamericana, y le voy a dar ingresar, ¿sí? Arriba está lo que es la colección académica y abajo están lo que son los artículos. Entonces le doy ingresar, él automáticamente ingresa a la base de datos de EBSCOhost. Digo, listo, yo quiero buscar todo lo que está ahí publicadito, le doy, bueno, no me voy a detener ahí, continuar. Y automáticamente me da también un buscador interno, pero vuelve y juega. Yo prefiero ir a la búsqueda avanzada para que, así como expliqué en el término mesh, yo quiero que efectivamente él me esté diciendo, bueno, busque esto, pero no esto, busque esto y esto. ¿Listo? Entonces eso puede ser una forma también para poder empezar a hacer eso. Ahora, pilas, esto es lo siguiente que les quiero hablar y que me parece muy importante. No porque esté publicado en un artículo científico, no porque esté publicado en una revista y no porque sea de último tiempo o lo haya publicado X Pepito, significa que sea referente o sea bueno creer en este tipo de informaciones. Y les quiero hablar de manera muy rápida de los Predator Journals, es decir, de las revistas predadoras o depredadoras. Y habla precisamente de que las revistas ahorita se están, pues como todo es un negocio, se están en este caso, están tergiversando el modelo de investigación científica y lo están haciendo de manera corrupta. Es decir, que en este caso, si yo quiero publicar algo como científico, entonces yo le pago a la revista y le digo, no me revise nada, publíqueme esa vaina. ¿Sí? Y efectivamente aparece en una revista de alto impacto, una revista de supuesto alto impacto, una revista con un buen nivel de indexación y bla, 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 un Q1, lo que sea. Y automáticamente entonces yo publico y digo, ah, sí, yo publico un artículo científico, sí, pero en una revista predadora, pilas, porque eso pues es bastante grave y eso entra en detrimento de la ciencia. Ahora, por último, les quiero mostrar, por ejemplo, que publicar en una revista científica, esto también para que se den cuenta el trabajo tan arduo que requiere publicarlas en ellas. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar, bueno, una de mis primeras publicaciones, esas las hice sobre el 2016-2020, hay unas del 2017 y bueno, además, esto lo hicimos con el grupo de investigación de BSS, aunque no pertenece a una base de datos robusta o fuerte. Aún así, buscar también por acá, que les recomiendo, igual que, por ejemplo, buscar en SportDiscus, es una base de datos muy recomendada, porque el problema es que muchas veces uno se va a base de datos médicas o técnicos, científicas en otras áreas, y nosotros necesitamos buscar ese en entrenamiento en ejercicio. Entonces, SportDiscus, esta, aunque no es una base de datos muy bien nutrida, sí me parece bonita porque tiene revistas ahí relacionadas como el Publicé, Revista de Educación Física, Cronos, entre otras. Entonces este tipo de artículos, por ejemplo este que publiqué en el 2016 acerca de los fundamentos de actividad física con equipamiento, o sea, lo que le llaman vulgarmente TRX, ahí habla específicamente de cómo utilizar y cuál es la manera correcta de utilizar y por qué no se le debe llamar TRX. Eso está en la revista de entrenamiento deportivo, como aparece aquí precisamente. Y pues bueno, ahí usted puede seguir buscando. Publiqué uno en el 2020 acerca del ciclismo estacionario, el ciclo indoor, y ahí hay varias. Y por último, esta fue una que ya aparece en PubMed, que es un artículo que publicamos precisamente con el grupo de investigación hacia el 2022. Lo publicamos en el 2022 acerca de la selección de los ejercicios, un artículo muy interesante, los invito a que lo lean. La ventaja es que el artículo está libre, está de fácil acceso
Open Access, como le llamamos, y es un artículo muy bonito que le dedicamos bastante tiempo. Está nada más y nada menos que el doctor Kreider, que estuvo con nosotros, el profesor Salvador Vargas Molina, estuvo el profesor Bonilla. Bueno, estuvimos varios ahí metidos en este artículo y lo publicamos con bastante rigor, y fue un trabajo muy bonito. Bueno, no los aburro más con esto porque esta vaina de la ciencia y la investigación pues me apasiona bastante y me parece muy bonito. Entonces por eso me duele tanto que influencers, personas que se quieran hacer pasar como académicos, científicos, personas que conocen del tema, empiezan a hablar de esto y lo empiecen a enrarecer, empiezan a tergiversar todo y empiezan a generar una atmósfera de desinformación. Eso sí me emberraca muchísimo, y pues yo sé que algunas personas, a algunos de ustedes les va a doler que de pronto yo critique a estas personas porque ustedes creen que ellos tienen la verdad absoluta, la verdad depositada, que ellos son como los gurús del entrenamiento. Pero hombre, por favor investigue un poquito, mire quién está detrás de ese canal, quién le está botando la información y realmente cuáles son los intereses económicos y comerciales que hay detrás. Pues miren, nada más en estos videos que les estoy comentando aparecen asesorías online, libros de no sé qué, libros de nutrición, o sea, unas cosas que uno dice, aquí lo que me están intentando es vender algo. Bueno, gracias por dejarme deshogar un poquito con respecto a este tema. Espero hayan aprendido un poco más acerca de base de datos científicas y nos vemos en una próxima ocasión.